Muy buenos días, amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, y bienvenidos a un nuevo comentario psicológico sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, basados en uno de sus alumnos, que se llama Maurice Nicoll. Es el tercer audio-vídeo. El primero es fue la introducción al cuarto camino: Gurdjieff, Ouspensky, Maurice Nicoll y Jean de Salman. Como expliqué en la introducción, esta revisión que hago se compone de varios aspectos, es decir, varios de sus alumnos junto con lo escrito por Gurdjieff y contado por Gurdjieff. Con lo cual vamos a ir saltando desde las obras de Gurdjieff a las de Ouspensky, a Maurice Nicoll y a Jean de Salman. El segundo se correspondió con los comentarios psicológicos de Maurice Nicoll y que hace referencia a la tercera etapa. Este tercero tiene que ver con el trabajo sobre uno mismo. Así que sin más demora nos metemos de cabeza en estos textos de Maurice Nicoll, que a mí me parecen súper claros y están hechos en un formato como de carta, unas conversaciones que a mí lo que más me gusta que tiene entre alumnos, personas que formaban parte del grupo o que accedían a los cursos de Gurdjieff o de Ouspensky o el contenido que se escribió cada uno y que Maurice Nicoll explica. Como hemos hablado en la reunión que tuvimos allí, de nuevo estamos en 1941, en Bird Lip, el sábado 25 de abril, sobre un tema que es importante, deseo escribir unas pocas cosas sobre ese particular. Se refieren a la manera en que la gente encara este trabajo y cómo y con qué espíritu se realiza el trabajo sobre sí. Empezaré conmigo mismo. Fui educado, en lo que concierne a las ideas religiosas, en el sentido de que solo la convicción del pecado era importante. Todo era pecado. En pocas palabras, en consecuencia, la religión era un asunto muy triste y personalmente la aborrecía. La moralidad era solo la moralidad sexual, la virtud era solo la continencia, y así sucesivamente. Y por lo general, el pecado y el sentimiento de ser un pecador era la principal idea en la religión. Nunca comprendí otra cosa sobre la religión en mi niñez y por eso la temía, o me preocupaba u odiaba cuanto se refería a ella. Empecé a tartamudear en una forma atroz. Escuchaba las escrituras, casi siempre extraídas del Antiguo Testamento, que siempre me parecían horribles. Dios era una persona violenta, celosa, mala, acusadora, y así sucesivamente. Y cuando escuché el Nuevo Testamento me fue imposible comprender qué significaban las parábolas. Y nadie, al parecer, lo sabía o se preocupaba de su significado. Pero una vez, en la clase de los domingos, que versaba sobre el Nuevo Testamento en griego, dada por el director, me atreví a preguntar, a despecho de mi tartamudeo, qué significaba una de las parábolas. La respuesta fue tan desconcertante que en verdad experimenté mi primer momento de conciencia. Es decir, me di cuenta de súbito de que nadie sabía nada. Esta fue una experiencia definitiva y mi primera experiencia de recuerdo de sí, siendo la segunda súbita comprensión de que nadie sabía qué estaba pasando, y desde ese momento comencé a pensar por mí mismo, o más bien comprendí que era capaz de hacerlo. Como sabe usted, todos los momentos de verdadero recuerdo de sí se destacan para siempre en nuestra vida interior, y nuestra verdadera vida no consiste de eventos exteriores, sino de estados interiores. Esto es la respuesta antigua a entrar en libertad, salir en libertad. Preguntarnos. Nadie sabe nada, unos cuantos, muchos, cada vez más, nos dicen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que leer, a qué derecho tenemos, si puedo leer o no, porque eres analfabeto, no tienes conocimiento, tú no sabes de esto, tú cómo vas a interpretar, o incluso a decirnos cómo hay que leer los libros. Yo mi pequeña guerrita la tengo con él. Gita. Y no hay manera, Ya os lo digo, no hay manera. Pero no pasa nada, ¿no? Es una conversación. Nadie tiene por qué decir, no entiendes nada, tu vibración es baja porque no entiendes el Gita, que es el texto de los textos. Pues no, yo no lo acabo de entender. Y lo mismo
con la Biblia, con autores como Mario Viniglio, que nos dicen, no, es que no pone eso, pero es que es alguien que lee el hebreo clásico, es que no pone eso, amigo, es que no pone eso, y tantas otras cosas. Y esto es importante. Recuerdo con tanta claridad el aula, las altas ventanas construidas de tal modo que no se podía ver el exterior, los pupitres, el estrado donde se sentaba el director, su rostro de estudioso, delgado, el nervioso hábito de torcer la boca. Esto de los hábitos, tics, yo los llamo tics, es brutal. Si pensáis y reflexionáis un segundo acerca de los hábitos que habéis visto, incluso podemos tenerlos nosotros como consecuencia de poder, mandar, control, celos, vais a alucinar. Son pinturas, son cuadros de los estados en los que estamos, pasamos y somos capaz de aceptar. Sus ademanes agitados, repito, su rostro estudioso, delgado, el nervioso hábito de torcer la boca, sus ademanes agitados y de pronto la revelación interior de saber que no sabía nada, es decir, nada acerca de lo que era realmente importante. Esta fue mi primera revelación interior del poder de la vida externa. Desde aquel momento supe con certeza, y esto significa que lo logré mediante una auténtica percepción interior individual, que es la única fuente del verdadero conocimiento, que todo mi aborrecimiento a la religión, tal como me era enseñada, era acertado. Y cuando dice uno religión, queridos amigos, dice sistemas meditativos, impositivos, de orden, de propaganda, de captación de adeptos, de evangelización, y lo mismo con el sistema de iglesias de la psicodelia, grupitos de psicodelia, toda la misma castaña. Literalmente, toda la misma castaña. El camino se hace solito, amigos, solito. Y aunque siempre se vuelva a caer en el ensueño después de un momento de verdadero recuerdo del sí, y a menudo por años empero, tales momentos de conciencia permanecen siempre en las partes más elevadas de los centros y perduran y esperan, por así decirlo, nuevos momentos de comprender más conscientemente qué es la realidad de la vida, esto es, que nunca se pierden, y si bien de algún momento se olvidan, permanecen para siempre en el trasfondo de uno mismo, y en momentos críticos aparecen para protegernos. Ahora deseo hablarle acerca de cómo se debe trabajar sobre sí, o más que el cómo se debe trabajar sobre el sí, es una opción de puerta abierta, porque si no, acabaríamos otra vez en lo mismo. Nos estamos escapando del orden y llega otro, quien sea, y te dice cómo debes de trabajar, como el sí, sobre sí. Cuidadito. Por eso, a veces las palabras son importantes, hay que darle una importancia a la que sea, pero es importante escuchar, porque estamos pasando de que lo cuestiona todo y ahora yo te voy a explicar a ti cómo debes de trabajar sobre el sí. Pues no, yo te cuento, o él cuenta, lo que él ha hecho y lo ofrece, y punto y final. Y punto y final. O punto y principio, como queráis. ¿Y con qué espíritu es preciso encararlo? Dicho esto, seguimos. No se puede trabajar fácilmente con las ideas y modos religiosos ordinarios, religiosos meditativos ordinarios. Recuerde el dicho que se refiere a poner el vino nuevo en viejos odres. Este trabajo, este sistema de enseñanza, estas nuevas ideas que estamos estudiando son las cosas más hermosas que es posible imaginar. Solo lo acusan de estar dormido. No hay convicción de pecado en ellas. Le piden muy gentilmente que se observe a sí mismo. Es usted quien debe acusarse a sí mismo. Tomemos una de las ideas de esta enseñanza, la idea acerca de la esencia. Esta enseñanza nos dice que la esencia de cada uno de nosotros proviene de las estrellas. Recuerde el rayo de creación. La esencia proviene de la nota La, galaxia estelar, y pasando a través de la nota Sol, el Sol, y luego de la nota Fa, la zona planetaria, entra en la Tierra. No hemos nacido meramente de nuestros padres. Nuestros padres crearon el aparato para la recepción de esta esencia que proviene de las estrellas, y todo trabajo, ya sea el trabajo personal, el trabajo con otros en el trabajo o el trabajo para el trabajo en sí, y estas son las 3 líneas necesarias de trabajo para cualquiera que desea permanecer en este trabajo, nos trae de regreso al lugar de donde hemos venido originalmente. Ahora, cada uno de nosotros está aquí,
en ese sombrío planeta, tan bajo en el rayo de creación, porque el hombre tiene en sí algo especial, algún factor especial o rasgo principal para ver, para observar, para llegar a tener conciencia y para empezar a sentirse insatisfecho y de este modo para oponerse a algo. Recordar el antiguo texto, el del otro día, en el que hablaba de la tercera vía, que era la del trascender. Si un hombre o una mujer muere sin haber entendido por qué está aquí y cuál es la verdadera razón de su vida, ¿acaso puede dársele otro nombre que el de tragedia? Cada uno de ustedes está aquí, en la tierra, cada uno de nosotros, porque él también está, porque desde el punto de vista del trabajo tiene que descubrir en sí algo muy especial y muy importante y debe luchar contra esta cosa con toda su habilidad e ingenio, con toda la fortaleza de mente y voluntad y alma y corazón y cuerpo. Pero esto que cuenta aquí no tiene nada que ver con cuál es tu misión en la vida, como no paramos de decir, que todos parecemos ahí unos superhéroes, no sé, tío, subir el Himalaya, caerme, yo qué sé. No, esto es, como dicen nuestro amigo Krishnamurti, en silencio y sin importancia. En el camino ya sabemos que nos gusta lo de la importancia y los halagos a todos. Pero ese es el camino. No es un camino, ¿cuál es tu misión en la vida? Anda a cagar, ¿cuál es tu misión en la vida? De verdad, a mí hay veces que me entra ganas de decir eso, anda a cagar, tío, tu misión en la vida. No paramos de decir esto. O pasamos de la misión en la vida o pasamos del karma y la esperanza a la misión en la vida. Todo el tiempo igual. Pero si ustedes se enorgullecen de sus virtudes, lo que sucede es que el fariseísmo y la falsa personalidad aumentarán cada día de su vida, de nuestra vida, y de resultas de ello se cristalizarán en tan estrechos puntos de vista y actitudes que llegaremos a ser gentes muertas. Ya me han oído hablar del significado de los muertos en los evangelios, por ejemplo, en la observación de Cristo, que los muertos sepulten a sus muertos. Los muertos son aquellos que están muertos para toda posibilidad de trabajo sobre sí y de este modo toda posibilidad de cambio. Ahora bien, el trabajo solo puede hacerse en el espíritu de su propia belleza y luz, en el espíritu de su verdadero mensaje y significación. La vida en la tierra no es nada más que un terreno para el trabajo sobre sí, de modo que se pueda regresar al lugar de donde se vino. Tomar la vida como un fin en sí es no comprender el trabajo y es la causa de una actitud equivocada que suele ser la fuente de muchas emociones negativas y de esfuerzos inútiles realizados en estados negativos. Porque trabajar de un modo negativo es inútil. Solo a través de alguna clase de deleite, de algún sentimiento de alegría o placer o de algún efecto o afecto o deseo legítimo, una persona puede trabajar y efectuar cualquier cambio de ser en sí misma. El temor, por ejemplo, no actuará de este modo. Un hombre puede tener algún conocimiento de la verdad, pero a menos que la valorice, a menos que sienta algún deleite en ella, no puede afectarlo, no actúa sobre él, porque un hombre, un ser humano, se une a la verdad solo a través de su amor, y de esta manera su ser es transformado. Pero si es negativo, entonces su vida afectiva, es decir, su lado emocional, se halla en estado de confusión, y es lo mismo que si estuviera atemorizado y se sintiera obligado a hacer algo contra su voluntad. Hacer una cosa voluntariamente, por el deleite de hacerla, efectuará un cambio en uno mismo. Y cuando una persona empieza a levantar su propia cruz, es decir, carga con el peso de alguna cosa difícil que ha llegado por último a observar y lo hace en tal espíritu, entonces logra resultado. Pero si lo hace penosamente, con la convicción de pecado, de error, yo cambio el pecado por el tropiezo, nunca obtendrá nada. Si pasamos de pecado a tropiezo ya hemos dado un paso importante. Nunca obtendrá nada, y en especial si muestra a otros lo que está tratando de hacer y gusta parecer miserable o grave o triste. A este respecto es menester recordar lo que Cristo dijo acerca del ayuno en el sentido de ungirse la cabeza y lavarse el rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. El trabajo sobre sí, que deriva de la convicción del pecado, pone en funcionamiento las partes negativas de los centros y trabajar de un modo negativo conduce a un peor estado de sí que no trabajar en absoluto. Algunos tienden a trabajar en esta forma penosa, pero nadie puede medir el deleite que la gente siente en hacerse desdichada y en gozar de sus estados
negativos. De hecho, ¿cuántas veces habéis oído, en plan de broma, y yo lo he oído muchas veces, el infierno es mucho más divertido que el cielo? Y es claro, en esos textos audios que estoy haciendo acerca de la historia de los infiernos, del infierno, que son estados mentales creados por nosotros, uno puede ver la parte creativa del ser humano durante siglos. Es terrible. Es terrible. A ver, la parte creativa en respecto a esto, luego hay partes creativas que son fascinantes. Es terrible el regodeo. Pero el regodeo que ha pasado de la creencia, de una mente totalmente desbocada, convertida luego en institución, que luego ha pasado a campos de la psicología, del control, ausentándonos de unas cosas, de unos miedos infiernos que se han ido hiperpotenciando, por ejemplo, por la farmacología, los tipos de psicología que existen. Y de nuevo el control, incluso los estados meditativos, asociativos, déjate, abandónate todo, vente conmigo, todas estas cosas. Estados negativos. Es increíble, es imposible, no vende un carajo, literalmente, hablar de los estados no infernales, por no decir celestiales o de éxtasis, que no vende nada, que no vende nada. Es mucho más divertido. Y ahí tenéis hasta qué punto el ser humano estamos con la cabecita bien tocada, bien tocada. Todos ustedes conocen y me han oído repetir a menudo que las partes negativas de los centros no crean nada. Cuando oí por primera vez al señor O decir que las partes negativas de los centros no pueden crear cosa alguna y que cuando la gente intentaba trabajar de una manera pesada, triste, negativa, solo consigue que su estado interior sea peor de lo que es, entonces experimenté otro momento de conciencia. El señor O es Ouspensky. Comprendí que lo que había sentido acerca de la religión era acertado, y yo lo añado y lo elaboro más. No solo religión, no iros solo a un ladito. Religiones, sistemas filosóficos, sistemas meditativos, gurús, sígueme, la comunidad del trueno. Todos ustedes conocen, repiten, me han oído repetir a menudo que las partes negativas de los centros no crean nada. Cuando oí por primera vez al señor Ouspensky decir que las partes negativas de los centros no crean nada, no pueden crear cosa alguna, y que cuando la gente intenta trabajar de una manera pesada, triste, negativa, solo consigue que su estado interior sea peor de lo que es, entonces experimenté otro momento de conciencia. Comprendí que lo que había sentido acerca de la religión era acertado. De pronto todo quedó formulado y explicado. Este trabajo, si le prestan atención y lo comprenden, puede ser una de las cosas más importantes que puedan escuchar. No habla del pecado, sino de estar dormido. Del mismo modo que los evangelios no hablan en verdad del pecado, sino solo de no dar en el blanco. La palabra griega significa esto. ¿Acaso prestamos atención al trabajo? Tengo un antiguo libro, compuesto por un hombre, que trata del trabajo de su época. Describe a un hombre profundamente dormido, acostado en la tierra, y una escala que se extiende hacia el cielo, y ángeles que tocan trompetas casi al oído del hombre, pero no oye nada. Está dormido en vida. Quizás sea millonario, o una persona muy importante, o no, da igual. O un amanuense extenuado, o una madre preocupada, y así sucesivamente. Este trabajo es bello cuando se comprende el porqué de la existencia y su significado. Se refiere a la liberación. Es tan bello como si después de estar encerrado muchos años en una cárcel, se ve entrar a un extraño que le ofrece una llave. Pero también puede ser rechazada por haber adquirido el hábito de estar en la cárcel y haber olvidado el origen, que proviene de las estrellas. ¿Cómo entonces será capaz de recordarse así, embargado como está, por pensamientos e intereses pertenecientes a la cárcel, y entregar su vida íntegra y no deformada y mancillada por las emociones negativas y todas las formas de identificación? Es muy natural, pues, rechazar la llave que podría abrir todas las puertas de la cárcel, una tras otra, porque requiere y prefiere quedarse en la prisión, es decir, como está en sí mismo. Aún más, quizá se indigne y trate de matar al extraño y luche por su vida en la cárcel y hasta sacrifique su vida con tal de permanecer en la prisión. Y aquí os dejo, queridos amigos, con otro capítulo más de estos comentarios psicológicos a las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky,
En palabras de Maurice Nicole, fascinante este Maurice Nicole. Pero muy fascinante, es tan fascinante, o más, yo diría, que el mismo Ouspensky, y hasta me atrevería a decir que hasta Gurdjieff. Pero mucho. Cuidaros mucho, pasarlo bien, soltar, soltar, soltar. Un poco de vergüenza viene bien, bastante de vergüenza viene bien. Y bueno, seguimos. Hasta mañana.